se acabará la tempestad. Aunque oscurezca la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará. Cuando pensaba en este tema, me recordé un día que fui para la embajada de Venezuela. La mayoría, obviamente, que estamos aquí son venezolanos y me imagino que en todas las embajadas siempre sucede lo mismo. Cuando entré a ese lugar, había un cartelito que decía bienvenido a Venezuela. Y aunque había un montón de gente quejándose y hablando y diciendo que esto, que el otro, estas personas estaban allí, los funcionarios, los que estaban trabajando allí, pues no decían nada. Y wow, sabiendo la situación que hay en el país y esta gente no dice nada. Pero entendí algo, que ellos, aunque puedan opinar, su ética no les permite opinar. Porque es algo ético. Que usted esté hablando mal de su país. Como embajador no puede hablar mal de su país. Como personas que han sido enviadas a representar un país en otra nación, no pueden estar hablando mal de su país. Y de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5, dice, lo voy a leer en la versión Dios viviente. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Escuche bien, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando rogamos, vuelvan a Dios. Y sigue diciendo el 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Jesús quiere que nosotros seamos promotores de su gloria. Que nosotros vivamos predicando de su gloria, predicándole a Él. Muchas veces lo que le estaba hablando acerca de que nosotros como embajadores tenemos la responsabilidad de representar a Jesucristo aquí en esta tierra. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces vemos gente hablando mal de la iglesia, hablando mal del cuerpo al que tú perteneces. Y es terrible, hermano. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es algo serio. Es algo que nosotros debemos tomar en consideración y llevarlo a nuestro corazón y decir, wow, es verdad. Yo he sido constituido un embajador, por lo tanto, yo tengo que comportarme como tal. Para eso he sido llamado. Y escuche bien lo que dice más adelante. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios se encargó de venir personalmente a esta tierra, de dejar el cielo para venir a esta tierra a traernos esa buena noticia. Dios vino hacia nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos ser salvos. Y dice más adelante, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Por qué? Porque el mundo está enemistado con Dios. Y Jesús vino a hacer esto. Jesús vino a reconciliar el mundo. Pero lo más tremendo de todo es que Él nos deja este legado. El Dios hace una transferencia, dice, no tomando más en cuenta
el pecado de la gente y nos dio, hizo una transferencia, este maravilloso mensaje a nosotros, para que nosotros lo prediquemos, para que nosotros lo anunciemos. Una de las cosas que me llama bastante la atención es porque Dios nos escogió a nosotros. Si hay ángeles deseosos de anunciar el Evangelio, hay ángeles que quisieran anunciar el Evangelio, pero nosotros fuimos los escogidos. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios se anunció muchas veces por medio de ángeles. Fueron los ángeles los que traían el mensaje a cada una de las personas que estaban llamadas a llevar las buenas nuevas al pueblo. Tenemos el ejemplo cuando el ángel vino hacia María, hacia la Virgen María, y él comenzó a hablar con ella y le dijo: te traigo nuevas, te trajo una buena noticia, porque mayormente el trabajo de los ángeles es ser mensajero, pero Dios toma la decisión y nos hace esa transferencia a cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos prestar bastante atención a lo que Dios nos ha llamado. Usted y yo no estamos aquí porque, bueno, por una casualidad de la vida, sino porque Dios ha establecido un propósito para tu vida. Y tienes que sensibilizarte para entenderlo. Tienes que prestar mucha atención a lo que Dios te está hablando para poder cumplir con ese propósito. Sigue diciendo más adelante: así que somos embajadores. ¿Somos embajadores de quién? De Cristo. Por eso usted y yo debemos tener cuidado cómo vivimos. Porque nosotros estamos representando aquí en la tierra al Cristo vivo. Al Cristo, al que pagó el precio. No es cualquiera. No es cualquier hombre. No es Buda. No es Mahoma. Es Cristo. Es Dios hecho hombre. Ese es el Cristo que nosotros estamos representando. Por eso muchas veces nos debemos detener y pensar y decir: wow, ¿a quién estoy representando yo en esta tierra? ¿A quién? Porque de acuerdo a la manera que usted represente a Jesucristo aquí en esta tierra, la gente lo va a recibir. Va a recibir al Señor de la manera que usted lo represente. Dios está llamando al pecador al arrepentimiento. ¿Y quiénes son esos canales para traer esa reconciliación? Sabemos que el embajador, ese es el trabajo del embajador, reconciliar. Si hay algún problema, si hay algunas diferencias entre un país y otro, el trabajo del embajador es reconciliar una parte con la otra. Nosotros, ahora mi pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿O no? Lo escucho callado. A mí me confrontó mucho esta palabra, porque muchas veces no estamos haciendo a lo que hemos sido llamados. Y el apóstol Pablo lo dice claro: somos embajadores de Cristo. Y Dios hace su llamado ¿por medio de quién? Por medio de ángeles. ¿Por medio de quién hace el llamado? Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Hay gente que muchas veces no entendemos esto. Nos cuesta para entender. Pero el Señor nos está haciendo ese llamado. A mí me ha costado entenderlo. Pero tengo que reconocer de que el Señor nos está haciendo ese llamado a cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios por lo cual nos ha establecido aquí en esta tierra. Para que nosotros podamos llevar ese mensaje. Nuestra tarea consiste en poner a Cristo en alto, en lo más alto.
Ahora mi pregunta es, dice más adelante, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿qué estamos nosotros diciendo acerca de Cristo? ¿Qué estamos diciendo? Cuando decimos, yo soy cristiano, ¿qué le estamos diciendo al mundo? Que seguimos a Cristo, que estamos representando a un Cristo. Y la gente, cuando usted le dice, tú eres cristiano, de una vez comienzan a detallarte hasta lo más mínimo. Tu forma de hablar. Si tú comienzas a decir palabrota, está diciendo, así es Cristo. Así es Cristo. Si tú estás en un lugar y estás haciendo cosas indebidas, la gente comienza a decir, así es Cristo. Una vez andaba con un hombre y llegué y me conseguí unas personas allí, unos argentinos, y comencé a hablarle del Señor. Y en ese momento se me acercó una persona que va a la iglesia y me dice, hermano, Dios te bendiga. Y él me dice, ¿y él va a la iglesia donde tú vas? Yo le digo, sí, ¿por qué? Para ser así cristiano, mejor me quedo como estoy. Y yo dije, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Este hombre no ha dado testimonio, ha dado un mal testimonio de lo que es Cristo. Con su testimonio me ha dicho que Cristo es un ladrón, que Cristo es un falso. Wow, cuando me dice todo eso, a mí me dolió de una manera profunda, porque Cristo no es eso. Por eso nosotros debemos tener cuidado de la manera en que estamos hablando de Jesucristo. Muchas veces la gente se centra en lo que nosotros hacemos. Cada una de las cosas que nosotros hacemos, cada una de nuestras actitudes, están hablando de lo que es Cristo en nuestras vidas. Y debemos tener cuidado con eso. Una de las razones por las cuales el Evangelio es tan duro aquí en esta tierra es por eso. Porque cuando vinieron los primeros cristianos, entre comillas, los que vinieron hablando en nombre de Cristo, comenzaron a quitarle la tierra a la gente, comenzaron a hacer desastre. Y ese es el Cristo que ellos tienen sembrado. Ese es el Cristo que ellos conocen. Un Cristo que hace maldad, un Cristo que hace desastre, que tortura las vidas. Esa es la imagen que tiene esta nación de Jesucristo. Y por eso cada persona está mirando detalladamente lo que usted es. Para saber si lo que usted le está diciendo es verdad o es mentira. Lo que tú pronuncias con tus labios, debes hacerlo también con tus acciones. Ciertamente no somos perfectos. Defecto no va a conseguir todo el mundo. Pero debemos honrar al Señor en todo lo que nos sea posible. En todo. Estamos llamados a hacerlo. Yo sé que cuando nosotros llegamos al consulado de Venezuela, me imagino que esta gente le pica la lengua para hablar mal del país. Pero debido a su ética, ellos no dicen absolutamente nada. Todo el mundo hablando peste, todo el mundo hablando cosas, y ellos no hablan absolutamente nada. Callados. Y uno dice, pero wow, esta gente será que no es consciente de la situación. Pero es por eso, porque no tenemos el derecho de hablar mal del país o de la nación que representamos. Y nosotros estamos representando la nación de Jesucristo. No estamos representando cualquier cosa. Estamos representando un reinado eterno. Estamos representando algo grande aquí en esta tierra. Y es lo que
es al entendimiento donde Dios nos quiere llevar. Por eso el apóstol Pablo, el mismo espíritu que inspiró al apóstol Pablo, lo inspiró también a Pedro a llevarlos a decir. Dice Primera de Pedro 2, pero ustedes no son así, son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, dice, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Posesión exclusiva de Dios. Somos de su propiedad. Usted y yo no somos de nosotros mismos. No pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Jesús. Y se nos ha dado el privilegio de ser sacerdote. De ser también embajadores en ese sentido. Representamos a Dios en esta tierra en todas las maneras. Por eso usted y yo debemos comprender cuán responsabilidad tenemos ante este mundo. Escúcheme bien. No es cualquier responsabilidad, hermano. Es una responsabilidad tremenda. Una responsabilidad en la cual Dios nos va a pedir cuenta. Así como cuando una nación envía un embajador hacia otra nación, tiene que rendirle cuenta. ¿Qué estás haciendo tú allí? Te estamos pagando un sueldo. Te hemos contratado. Prácticamente hemos comprado tu tiempo para que tú nos representes. Ahora, ¿qué estás haciendo tú allí? ¿Qué estás llevando a cabo? ¿Qué estás solucionando? ¿Qué estás resolviendo? Y el Señor, pues, nos ha comprado, nos ha hecho sacerdotes para que nosotros podamos prestar también ese servicio. Porque hemos sido elegidos para esto. Sigue diciendo más adelante. Posesión exclusiva de Dios. Por eso usted puede mostrar a otro la bondad de Dios. Por eso es que tenemos la capacidad de poder mostrar a otro. Usted y yo somos la voz viviente de Jesucristo aquí en la tierra. Que nosotros le podemos decir, mostrar la bondad de Dios. A través de nosotros es que Dios puede llevar el mensaje al mundo perdido, al mundo que tiene una enemistad con Dios. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Que nosotros pudiéramos llegar, que nosotros podamos llegar a alcanzar a la humanidad perdida. Es una cadena. A usted le predicaron, a mí me predicaron, y tiene que ir sucesivamente. No, la cadena no se puede romper. La cadena tiene que seguir. Tiene que seguir para que el reino del Señor aumente, para que el reino del Señor crezca. Por eso estamos aquí, para ser esas personas que están reconciliando al mundo con Dios, están reconciliando al pecador, lo están llevando a un arrepentimiento. ¿Con qué? En todos los sentidos. Con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Eso es lo que Dios nos está llamando. Sigue diciendo más adelante. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Cuán terrible es la oscuridad. ¿Cuántos han estado en un lugar oscuro? Físicamente es terrible. Físicamente es terrible. Imagínense lo terrible que es espiritualmente. Pero el Señor ha sido tan bueno con nosotros que Él nos trasladó. Dijo, yo voy a pasar a esta humanidad hacia su luz. Yo recuerdo el testimonio de una mujer
que fue la que me predicó el evangelio a mí. Y yo cuando entraba en esa casa, yo andaba haciendo de las mías. Cuando yo entraba en esa casa, parecía que se me destapara todo. Todo lo que yo estaba haciendo. Parecía que alguien me estuviera diciendo, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste el otro. Y me sentía confrontado y decía, yo no soy digno de estar aquí. Pero esa persona me trataba con aquel amor, con aquella paciencia, y siempre yo la escuchaba orando por mí. Hasta que un día el Señor tocó mi corazón y pude salir de esa tiniebla. Y cuando entraba a la casa, cuando entraba a esa casa, sentía, en vez de sentir esa tristeza y esa vergüenza, sentía un regocijo tremendo. Después que Dios me sacó de las tinieblas y me puso a su luz admirable. Y así tiene que ser en nuestras vidas. Nosotros hemos sido llamados para eso, para sacar a otros de la oscuridad, para mostrar, nosotros somos luz. Y dice el Señor, sigue diciendo el verso 10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Me encanta esto, lo que dice el apóstol Pedro. Ustedes antes eran unos don nadie, ni siquiera identidad tenían. Pero ahora Dios nos ha adoptado como pueblo suyo. Ahora Dios nos ha llamado a ser embajadores y nos ha puesto como pueblo suyo. Nos ha dado una nueva identidad. Nos ha puesto un nombre. Cuando tenemos una nueva identidad, todos los que estamos aquí, excepto mi hermana Elena, somos de afuera, hemos venido de afuera. Y cuando hemos llegado a este país, se nos asigna una identidad nueva, un número de identidad nuevo. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos ese número de identidad nuevo? Comenzamos a ser parte de la nación donde estamos. Y para eso lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Dios te ha llamado, te ha dado una nueva identidad para que tú comiences a ser parte y a representar ese pueblo de Dios. Comienza tú a disfrutar y a caminar también de los privilegios que disfruta ese pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tienes una nueva identidad. Antes no la tenían, dice el apóstol Pedro, pero ahora Dios en su misericordia se las ha dado. Ahora somos el pueblo de Dios. Somos su pueblo. Somos las personas que Dios ha puesto aquí en esta tierra para exaltar su nombre. Ese es el propósito. Muchas veces pensamos que hemos venido aquí, yo creo que todos hemos pensado eso. Que hemos venido aquí a enriquecernos, que hemos venido aquí a darnos la gran vida. Es verdad, yo lo he pensado, yo por eso se lo estoy diciendo. Pero debemos entender que Dios nos ha traído a este lugar con un propósito. Con un propósito. Y el único propósito es de exaltar, de poner en alto el nombre de Cristo. En todos los sentidos. Dicen amén o ayayay. Para eso usted ha sido llamado. Usted y yo hemos sido llamados para eso. Hay que entenderlo, hermano. Hay que entenderlo. A mí me costó entenderlo. Yo lo tengo que reconocer. Pero ya de una vez que lo entendí, lo disfruto. Amén. Y por eso es que quiero animarle y quiero estimularle que usted puedan llegar a ese entendimiento y saber que estamos aquí es con un propósito de Dios, no por más nada. Y el Señor nos bendice, el Señor nos ayuda en todo, pero ese es el propósito central por el cual Dios te ha traído aquí a este lugar.
No hay otro. Dice el mismo Jesús, ustedes son la luz del mundo, y con esto concluyo. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en su casa. ¿Para qué? Para que ilumine, para que nadie tropiece. Ese es nuestro trabajo. Ese es lo que Dios nos ha encomendado. Colocar esa lámpara. Que la gente pueda visualizar que hay un Cristo que está reinando en nuestras vidas. Es un Cristo que está reinando en tu vida, en tu vida, en tu vida, en la de todos. Ese es el propósito de Dios. No existe otro. Si tú estás pensando otra cosa, pues te equivocaste de evangelio. Lo siento decirlo así, pero es duro. Pero hay que decirlo. Porque si no lo digo, lo dice otro. Y yo quiero ser obediente al Señor. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre, para hacer luz, no ser tiniebla, no ser tropiezo. Eso es algo en lo que debemos meditar cada día. Cada día. Como les dije al principio, ciertamente fallamos, ciertamente tenemos errores, pero Dios nos da la fortaleza. El mismo Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros te lleva a dar un testimonio, a producir los frutos. Que los frutos sean producidos y multiplicados al 100%. Este es el que lleva fruto, ese Señor. Este es el que lleva fruto, el que cumple con mi palabra, el que es luz, aquel que cumple con el papel de ser un embajador, aquel que está consciente de lo que yo lo he llamado. Iglesia, hay que despertar. Hay que despertar. Hay que ser consistente. Hay que ser agresivo en este punto. Hay que estar allí al oído de lo que Dios nos está hablando. Y yo sé que Dios está hablando. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Dios está hablando a tu vida. Primero me habló a mí. Primero habló a mi corazón. Honestamente les digo, me sentí muy confrontado con esto que estoy hablando. Pero Dios te dice, es lo que hay. O tomamos una decisión, o somos indiferentes a la voz del Señor. Todo estará bien si a mi lado vas. Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien. Pues si te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la tempestad. Aunque oscura sea la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará.